Bien, acá se tiene un problema, con las disculpas del caso. El video de grabación tuvo algunos desperfectos, pero de todas maneras acá está el problema que habíamos analizado. Tenemos esta reacción química, donde ya está igualada. Ahora, dice la pregunta, si reaccionan 30 gramos de CaC2, o sea, calcio y carbono, calcio y carbono 2 con 40 gramos de agua. Dice hallar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Esa es la pregunta. Entonces tenemos dos opciones. O este elemento o sustancia es reactivo limitante, o este es el reactivo limitante, uno de los dos. Entonces, si hallamos que uno es el limitante, el otro tranquilamente va a ser el que está en exceso. Ahora, solución. En la pregunta, ¿qué se tiene? 30 gramos de CaC2 con 40 gramos de agua. Esto es de la pregunta. Entonces, vamos a partir con la resolución. Ya vamos a ir resolviendo. Partimos entonces del dato. 30 gramos de calcio, carbono 2. Esta es de la pregunta. Yo quiero pasar de gramos de calcio C2 a gramos de agua. ¿Cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a hacer esa operación? Voy a aplicar los factores de conversión. Entonces, los factores de conversión me van a ayudar a averiguar cuántos gramos realmente reaccionan de agua. O sea, cuál es la realidad. Entonces, para el factor de conversión me tiene que ayudar este dato. Hemos partido de gramos de calcio C2. Abajo, entonces, en el denominador tiene que venir gramos de calcio C2. Listo. Ahora, en la pregunta, en la reacción química, en esta pregunta, ¿qué número corresponde a gramos de calcio C2? Acá está. 64 gramos. Entonces, coloco ese número, 64. Muy bien. Arriba, entonces, va a estar 36 gramos. ¿Listo? 36 gramos de agua. Listo. Ahí está la explicación. Este es un factor de conversión. Muy bien. Ahora simplemente tenemos que dedicarnos a hallar la igualdad. Otra cosita. Acá, por ejemplo, gramos de calcio C2 se simplifican con gramos de calcio C2. ¿Qué es lo que sobra? Gramos de agua. Gramos de agua. ¿Listo? Entonces decimos 30 por 36 dividido entre 64. Y esto va a tener un resultado. Decimos entonces 30 por 36, ¿cuánto es? 30 por 36 va a ser 1080. Dividimos entre 64. Y eso es 16,8. 16,87. ¿Listo? Esa es la respuesta. ¿Qué cosas? Gramos de agua. Entonces hemos partido de los gramos de CaC2 a gramos de agua. Hemos llegado a gramos de agua. Ahora, esta no es la respuesta, ¿no es cierto? Esta es mi ayuda. Gracias a este dato voy a averiguar si esta agua es reactivo limitante o es reactivo en exceso. Entonces yo digo, voy a comparar. 16,87 gramos. ¿Es mayor o menor que 40 gramos? Es mayor o menor que 40 gramos de agua. Es menor, ¿no es cierto? Entonces, si el dato que tú obtienes es menor al original, entonces este es el reactivo en exceso. ¿Ya? ¿Por qué en exceso? Porque de 40 a 16, o sea, colocamos 40 gramos de agua, pero solamente en la realidad reaccionan 16 gramos, 16,87 gramos de agua, entonces me quedan debiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso que me quedan debiendo, si vale el término, significa reactivo en exceso. Por ende, el reactivo limitante va a ser el otro. ¿Ya? El reactivo en exceso es el agua. El reactivo el limitante va a ser el
C2. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta de esta pregunta. Vámonos a responder la segunda pregunta. Esto es un poquito más complejo, pero acá están sus pesos moleculares. ¿Ya? Ya les había dicho, esto es peso molecular. ¿Listo? Peso molecular. Listo. ¿De dónde salen estos pesos moleculares? De los pesos atómicos individuales de cada elemento. Dice la pregunta, si reaccionan 150 gramos de hidróxido de bario con 200 gramos de decaóxido de tetrafósforo, ¿cuál es el reactivo? El reactivo en exceso. El limitante y el exceso, otra vez. Entonces, en el inicio tengo 150 y 200. Voy a partir de cualquiera de los dos. Voy a partir del dato de 150. ¿Ya? Del dato de 150. Digo entonces, 150 gramos de hidróxido de bario listo, gramos de hidróxido de bario. Ahora digo por, como siempre, factor de conversión. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí a llegar a los gramos de decaóxido de tetrafósforo? ¿Qué es lo que me va a ayudar? El factor de conversión. Si aquí arriba tengo gramos de hidróxido de bario, perdón, aquí abajo también va a haber gramos de hidróxido de bario. ¿Listo? Listo, ahí tengo mi gramo de hidróxido de bario. Ahora, de estos dos números, ¿cuál voy a utilizar? ¿El 28 o el 1026? Perfecto, el 1026. Ya, ese es el que corresponde al hidróxido de bario. Listo. Continúo. Arriba entonces viene 284 gramos de decaóxido de tetrafósforo. Ya, son compuestos químicos. Ahora, listo, solamente es esto, porque al final se va a simplificar esto. Gramos de hidróxido de bario con gramos de hidróxido de bario. Y al final va a quedar gramos de decaóxido de tetrafósforo. Listo. Entonces realizamos esta multiplicación. ¿Vale? 150 por 284, rápidamente vamos a hacer eso. 150 por 284, arriba, o sea, en el numerador da 42.600. ¿Listo? 42.600. Listo. Abajo 1026. Y listo. Finalmente, igual, tengo que dividir estos dos números. Dividido entre 1026. Da 41,5. 41,5 gramos de decaóxido de tetrafósforo. Listo. Ahora sí, tengo mi resultado, tengo mi respuesta, tengo que comparar. Comparo entonces, este dato, 41,5 gramos, busco al decaóxido de fósforo, acá está. Acá en el inicio es 200, pero solamente se han consumido o han reaccionado 41, me quedan debiendo, ¿no es cierto? Entonces, este es el reactivo en exceso, el decaóxido de tetrafósforo. Entonces, por lógica, el otro elemento es el reactivo limitante, es decir, el hidróxido de bario. Bueno, esa es la explicación, no es nada complicado, espero que lo puedan entender y repasar. Bueno. Bien, este es un ejercicio de balance de materia con reacción química donde nos dicen si reaccionan 30 gramos de oxígeno O2 con 10 gramos de CH4, metano, cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso.
Al reactivo limitante le vamos a llamar RL y al reactivo en exceso le vamos a llamar RE, solamente para darnos cuenta. A ver, acá está la reacción química totalmente igualada. Pueden ustedes comprobar un carbono, 4 hidrógenos, a este lado 4 hidrógenos, a este lado 4 oxígenos y acá también 4 oxígenos. Entonces está balanceado. Aquí no nos están diciendo igual es la ecuación, ya está igualada. Ahora, ¿de dónde salen estos números? Sale del peso molecular. Ya estos son los pesos moleculares de cada una de esas sustancias o compuestos. Pesos moleculares. Entonces, son datos fijos. Ya, ahora, ¿de dónde viene? Proviene 16 gramos. Proviene de carbono 12, hidrógeno 1 por 4, 4, 12 más 4, 16. Solamente estamos sumando pesos atómicos individuales. Lo que se hacía en clases conformando una tablita, ¿ya? Pero en los problemas ya va a estar esto como dato. Entonces, lo que tenemos que averiguar es reactivo ilimitante en el exceso. Hay dos opciones. O bien CH4 es limitante y O2 es exceso, o al revés. CH4 es exceso y O2 es limitante. No hay más. Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Cómo lo averiguamos? Agarramos cualquiera de los datos. Siempre se empieza con el primero. Digo entonces, 30 gramos de oxígeno O2 de la pregunta, línea de fracción con multiplicación, factor de conversión. Digo entonces, acá tengo que hacer el uso de este peso molecular. Entonces digo, si estamos hablando de oxígeno, voy a mi reacción química y acá está el oxígeno. 64 gramos, agarro ese dato, porque eso es del oxígeno, 64 gramos de oxígeno de la reacción química, 64 gramos de O2 reaccionan con 16 gramos de CH4. Bueno, ya hemos hecho nuestro factor de conversión. Este factor de conversión proviene o es ayudado de los pesos moleculares de la reacción. Siempre. Listo. Entonces, esto de abajo con esto de arriba se cancela. Y acá voy a sacar un resultado. ¿Listo? Directamente. Entonces digo, 30 por 16, ¿cuánto es? Y eso voy a dividir entre 64. 30 por 16, ¿cuánto es? Voy a colocar aquí directamente 30 por 16. Eso es lo que nosotros debemos operar. ¿Gramos de qué? Gramos de CH4. Observen, estamos calculando al final gramos de CH4. Entonces 30 por 16, ¿cuánto es? Ustedes van a agarrar su calculadora directamente y dicen 30 por 16 es 480. Eso dividido entre 64, 7,5. Entonces esa es la respuesta. 7,5. Respuesta parcial por si acaso. ¿Ya? Porque esto es lo que me va a ayudar a determinar si este CH4 es reactivo limitante o es en exceso. ¿Qué voy a comparar? Observa acá en este cuadrito, en este recuadro, voy a comparar, una comparación. ¿Cuántos gramos existe al principio de CH4? ¿Cuántos? Acá está. En el principio dice que estos gramos de oxígeno O2 reaccionan con 10 gramos de CH4. Acá está, en el principio son 10 gramos. En el final solamente se hallan 7,5 gramos de CH4. Entonces, esta relación me da a entender lo siguiente, que estos 10 gramos
es mayor a 7,5, lo que quiere decir que en el principio existe una cantidad y en el final existe una cantidad menor. Ya, si existe una cantidad menor, quiere decir, o sea, si en el principio son 10 gramos y en el final tú obtienes 7,5, entonces hay una relación de mayor-menor. Acá es mayor, ¿no es cierto? Entonces, si es mayor, este es un reactivo en exceso. ¿Ya? ¿Por qué en exceso? Porque al final no estás consumiendo el total de los 10 gramos o más de los 10 gramos. Si no estás consumiendo este total o más de esto, entonces estamos hablando de un reactivo en exceso. Ya, porque hay un exceso. Tú puedes observar acá, en el principio tienes 10 gramos y al final tienes 7,5. Entonces hay un exceso. Hay un exceso. Un exceso. ¿Listo? ¿De cuánto? Tú puedes hacer hay un exceso, pero ¿de cuánto? Correcto, de 2,5 gramos. ¿Cómo sabemos eso? Es fácil, ¿no es cierto? Solamente hemos restado. Una simple resta nos lleva a esta conclusión. Hay un exceso de 2,5 gramos. Entonces, si este es el reactivo limitante, el CH4 es el reactivo en exceso, perdón. Entonces, por lógica, el O2 es el reactivo limitante. ¿Ya? Uno es en el exceso y el otro es el limitante. Bueno, entonces ya está solucionado el problema.